Buenas tardes. Vamos a trabajar, como lo habíamos pensado y lo habíamos dicho, la ley de justicia, verdad y reparación. Cuando estamos hablando de la ley de justicia, verdad y reparación, estamos hablando de una de las leyes que convoca a la reconciliación. Es una ley que busca ponerse de parte de de los dos grupos o de los dos lados del conflicto, las dos caras. No es solo tener la cara de las víctimas y los intereses de las víctimas, sino también los intereses de los victimarios. Lo que indica que en todo conflicto es muy interesante que tengamos en cuenta las dos voces. ¿Qué busca esta ley? Busca garantizar los procesos de paz. Se busca que en los procesos de paz se tenga un reconocimiento de los grupos o de las personas que están al margen de la ley con sus intereses, es reconocer y escuchar los intereses de los victimarios, pero de igual manera garantizar los derechos de las víctimas. Y garantizar los derechos de las víctimas es garantizar que se les dé la justicia, que se diga la verdad y que se les repare. Entonces, estamos hablando de dos caras de la moneda, que son las dos caras que se presentan en el conflicto armado y que deben reconocerse con igualdad de derecho. Ahora, hay unas formas de reconocer, vamos a hablar inicialmente de los victimarios. Los victimarios, que son los grupos al margen de la ley o que son personas que están al margen, esos grupos o personas tienen varias formas de pronto de volver a la vida civil. El hecho de volver a la vida civil es, digamos, una de las formas importantes de reconocer un derecho de un victimario. El regreso a la vida civil puede darse por medio de la amnistía, por medio del indulto o por medio de la alternatividad. Cuando estamos hablando de la amnistía, estamos hablando de la posibilidad de que se perdone el delito. Ojo, se perdone el delito. Cuando estamos hablando de amnistía, se perdona el delito. Es decir, usted robó y listo, vamos a decir, no pasó nada, vamos a volver a la vida civil, usted vuelve y se compromete a no fallar y se le perdonó el delito que hizo, ¿sí? Esa es una de las formas. Pero hay otra que es el indulto. El indulto no perdona el delito, perdona la pena, que es diferente. Cuando ya te dicen perdona la pena, decir, ya te dicen, bueno, usted tenía una condena de 20 años, no le vamos a dar la condena de 20 años, pero queda claro que usted sí mató. Entonces, mire que ahí se reconoce que la persona tiene un delito, pero no se le castiga. Cuando estamos hablando de pena, estamos hablando del castigo. Entonces, hay dos formas que de pronto hemos tenido que discutir y que no hemos comprendido, pero que son formas de reinserción a la vida civil, de volver a la vida civil. Y lo otro es la alternatividad y es el compromiso que tienen los victimarios de colaborar con los procesos de paz. Y la mejor forma de colaborar con los procesos de paz es precisamente acogerse a las leyes y colaborar con la información y reparación a las víctimas. Entonces, ahí hay un punto importante porque es que el reconocimiento de los derechos de quien falla, como también el reconocimiento de los derechos de quien es agredido, son puntos importantes, son puntos supremamente interesantes en este asunto de la paz. Vamos con la justicia. La justicia, el Estado tiene el deber de realizar una investigación efectiva. Cuando estamos hablando de la justicia de investigación efectiva, estamos refiriéndonos a que, hombre, la víctima tiene derecho a que se le diga qué pasó, no decir murió y ya, ¿cierto? Entonces, la justicia es del lado de las víctimas. El hecho de reconocer que hubo un delito, cómo sucedieron las cosas y por qué sucedieron, esa investigación es obligación del Estado ofrecerla. Ahora,
la verdad ya no solo te la ofrece el Estado, también la tienen que ofrecer los victimarios, los grupos armados o las personas que estuvieron al margen de la ley. Esas personas, para poderse reincorporar a la vida civil, tienen que garantizar decir la verdad, tienen que decir: los hechos sucedieron de esta manera y sucedieron en tal parte. ¿Por qué? Porque hay unos hechos que han quedado impunes o han quedado, digamos, a medias. Porque sí, entregan una persona, entregan un muerto, las cosas sucedieron de esta manera y punto, ¿sí? Pero cuando a usted le dicen, sucedieron de esta manera, fue por esto, mandó la orden la dio tal grupo o tal persona, se pretendió hacer esto, o la persona quedó enterrada en tal parte. Con el hecho de las desapariciones es muy importante el tema de la verdad, porque las familias muchas veces no han enterrado a sus muertos porque ni siquiera saben en dónde están. Entonces, eso es muy importante. La reparación comprende muchas acciones, porque es que usted no puede reparar a una víctima solamente diciéndole que el victimario está preso. Eso no es reparar solamente. Eso es hacer justicia, pero la reparación es una restitución o una indemnización, y son dos cosas diferentes. Mire que aquí estamos aclarando algunos términos. Cuando estamos hablando de restituir, estamos diciendo que a usted se le devuelve la tierra o el espacio o digamos o la finca que era suya. Cuando usted se le indemniza, se le da un dinero. Son dos cosas distintas. Cuando usted se restituye, se le devuelve. Cuando usted se le indemniza, se le da a cambio de eso, se le da un dinero. Y cuando se rehabilita, es porque las personas víctimas muchas veces quedan con problemas psicológicos. Muchas veces es casi siempre. Lo que pasa es que hay unas personas que superan las situaciones y los duelos de manera más fácil, pero la rehabilitación está contemplada como una de las formas de reparar a las víctimas por parte del Estado. Recuerden que en la clase pasada dijimos, víctima no es solo el que muere, víctima es también la familia, también son los hijos, las viudas, todas esas personas que quedan en torno a un muerto, a una situación de violencia. Esas personas necesitan la rehabilitación y garantías de no repetición. Ojo, esto es muy importante. ¿De qué le sirve a una persona que le devuelvan su propiedad, que le devuelvan una finca en Córdoba, en cualquier parte del país, y si le devuelven esa finca, la persona se va y a los 8 o 15 días vuelve a cometerse un delito contra esa persona o su familia? Entonces estamos hablando de que no tiene sentido devolver si después vamos a repetir la acción. Una cosa importante aquí, los procesos de paz han cambiado, digamos, han cambiado, digamos, las formas y han cambiado las intenciones. Los procesos de paz, en primer lugar, digamos en el 2002 o antes, buscaban la desmovilización de los grupos. Cuando estamos hablando de desmovilización de los grupos armados, estamos diciendo que lo que se buscaba era simplemente que devolvieran las armas. Entonces, listo, los grupos armados devolvían las armas y esos grupos ingresaban a un proceso de paz, pero no había verdad, no había justicia, no había reparación, no sabía qué pasaba con esas personas simplemente devolvían las armas o lo que ellos querían y no pasaba de ahí. Cuando ya llega la ley 975, que es la que estamos hablando de justicia, verdad y reparación, que ya no es del 2002 sino del 2005, se supera el tema de la desmovilización. Bueno, listo, no es solo entregar las armas, sino que venga, usted se quiere reincorporar a la vida civil, entonces no, entregue las armas, diga la verdad, cómo vamos a pagar la culpa, de qué manera, y venga usted qué quiere, ¿cierto? Entonces es un espacio más amplio, es un espacio más grande y es una posibilidad, digamos, más íntegra de llegar a un acuerdo. Entonces los procesos de paz, como su nombre le indica, son procesos y contemplan intereses de las víctimas y de los victimarios. Los procesos dentro de las víctimas requieren la paz,
requieren la justicia, requieren la verdad y requieren la reparación. Pero los victimarios también quieren oportunidades para reincorporarse a la vida civil. Esos victimarios muchas veces exigen o piden el indulto. Recuerden, el indulto y la amnistía son dos cosas distintas. Cuando estamos hablando de amnistía, estamos hablando de borrar el delito. Cuando estamos hablando de indulto, estamos hablando de borrar la pena. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, aquí les dejo esta información. Que tengan un buen día todos y todas, y recuerden, estos asuntos hay que analizarlos teniendo en cuenta que no son solo los grupos armados, sino nosotros como personas de la comunidad civil quienes debemos tener una idea clara de que la paz es un proceso en el cual nosotros también estamos y debemos contribuir.